El viento salado de Almería me azotó el rostro como una bofetada del destino, mientras yo, Gabriela, corría por la playa desierta, mis pies hundiéndose en la arena húmeda que parecía tragarme entera. Detrás de mí, el eco de su voz: Gabriela, no puedes huir para siempre. Cortaba el aire como un cuchillo, pero yo sabía que si me detenía, el secreto que guardaba nos destruiría a las dos. En ese instante juré que el amor de una alfa como Silvia no podría salvarme de la maldición de ser una omega imperfecta, marcada por la sociedad como un error viviente. Me llamo Gabriela Ruiz, y en las calles empedradas de Almería, donde el sol del Mediterráneo quema la piel como un recordatorio constante de pasiones contenidas, nací con un defecto que me convirtió en un fantasma entre los míos. En nuestra sociedad, dividida por las antiguas leyes de alfas y omegas, herencia de tradiciones que se remontan a los moriscos y las reconquistas, ser omega era ya un destino de sumisión dulce, de ciclos que ataban el cuerpo al deseo colectivo. Pero yo era imperfecta. Mi celo no llegaba con la regularidad de las lunas llenas, ni mi esencia liberaba el aroma que volvía locas a las alfas. Los médicos lo llamaron anomalía hormonal, un eufemismo para decir que era estéril, un vacío en el vientre que me negaba el rol sagrado de perpetuar el linaje. Mi familia, devota católica con raíces en las cuevas de los gitanos almerienses, me ocultó como a una vergüenza: eres un secreto, Gabriela, no un pecado, pero casi. A los 18 me enviaron a un convento en las afueras, no por vocación, sino para que el mundo no viera su fracaso. Allí, entre rezos y olivares plateados bajo la luna andaluza, conocí a Silvia Vargas. Ella no era una monja, era la alfa contratada para proteger el convento de las sombras de la ciudad, una figura imponente heredera de una dinastía de alfas que controlaban el puerto de Almería desde la época de los fenicios. Silvia tenía 28 años entonces, con el cabello rubio cortado como el de un guerrero espartano, ojos verdes que perforaban el alma como el viento de la Sierra Nevada, y una presencia que hacía que las hermanas se santiguaran no por temor a Dios, sino por el puro instinto omega que nos corría por las venas. Soy la guardiana, dijo la primera vez que la vi, su voz ronca como el rumor de las olas contra los acantilados de Cabo de Gata. Pero yo supe en ese instante que era más, una tormenta disfrazada de calma. Nuestros encuentros empezaron como susurros prohibidos en el claustro, donde las bugambillas trepaban por las paredes como venas de pasión contenida. Yo le llevaba agua fresca de la fuente durante sus rondas nocturnas, y ella me contaba historias de su linaje, alfas que habían luchado en la guerra civil, protegiendo a omegas de las hordas franquistas, prometiendo un mundo donde el vínculo no fuera cadena, sino elección. El amor no obedece a las feromonas, Gabriela, me dijo una noche, su mano rozando la mía bajo la luz de una vela que parpadeaba como nuestro secreto. Yo con mi aroma diluido me sentía invisible ante ella, pero Silvia insistía: tu esencia es como el jazmín del desierto, sutil, pero inolvidable. Aquellas palabras me desarmaban, porque en Almería, donde las mujeres omega eran vistas como frágiles vasijas para el futuro, yo era una grieta en el barro. Sin embargo, el primer conflicto surgió como un rayo en cielo despejado. Una tarde de procesión por las calles de la Alcazaba, durante la Semana Santa, cuando los pasos de madera resonaban como latidos colectivos, Silvia me encontró sollozando en una capilla lateral. Mi hermana mayor Carmen había llegado de visita con noticias: mi familia planeaba casarme con un beta acomodado de Murcia, un hombre sin alfa en su sangre, para salvar la honra. Eres imperfecta pero útil como esposa sumisa, me espetó Carmen, sus ojos llenos de piedad falsa. Yo me rebelé por primera vez: no soy un trofeo roto. Silvia irrumpió entonces, su aroma alfa, intenso como el romero salvaje, envolviéndome como un escudo. Nadie la tocará, gruñó, y en ese momento el aire se cargó de electricidad. La multitud murmuró: una alfa defendiendo a una omega defectuosa era escándalo puro, un desafío a las normas que dictaban que solo las perfectas merecían el vínculo eterno. Aquella noche, bajo las estrellas que salpicaban el cielo sobre el Tabernas, el único desierto de Europa, árido como mi corazón, Silvia me besó por primera vez. Fue en la cima de una duna, con el viento levantando arena como confeti de un sueño prohibido. Sus labios eran firmes, su aliento cálido contra mi cuello, y por un instante olvidé mi imperfección. Te quiero, Gabriela, no por lo que das, sino por lo que eres, murmuró, sus manos temblando como si yo fuera el frágil cristal. Pero el beso trajo la tormenta. Al día siguiente, las habladurías llegaron al convento. La alfa Vargas se rebaja con la omega estéril, decían las lenguas viperinas en el mercado de la Plaza de la Constitución.
Mi superiora, una beta estricta con rosario en mano, me confrontó: esto es herejía, hija. Las omegas como tú no tientan a las alfas, las sirven. Yo lloré en silencio, sintiendo el peso de la traición que no había cometido. Mi cuerpo me traicionaba primero. A medida que los meses pasaban, nuestro amor se tejió como una mantilla de encaje almeriense, delicado, pero resistente. Silvia me robaba para escapadas a las cuevas de Sorbas, donde el eco de nuestras risas se perdía en laberintos de piedra caliza. Allí compartíamos sueños. Ella quería reformar las leyes alfa-omega, haciendo del vínculo una elección libre, inspirada en las poetas lesbianas de la generación del 27, como Federico García Lorca en su versión femenina. Yo, con mi pluma y mis cuadernos escondidos, escribía poemas sobre amores imposibles, dedicados a ella en secreto. Eres mi musa imperfecta, bromeaba Silvia, pero sus ojos verdes se nublaban con una sombra que yo atribuía al cansancio de su rol. El primer secreto se reveló en una noche de tormenta, cuando el levante azotaba Almería como un amante celoso. Estábamos en su casa familiar, una villa blanca en las colinas de la Huerta de Almería, con vistas al mar que rugía furioso. Silvia me confesó su carga: su familia, los Vargas, la había prometido en matrimonio a una alfa rival de Granada, Elena Morales, para sellar una alianza comercial en el puerto. Es un contrato, no un lazo, dijo su voz quebrada. Yo sentí el mundo derrumbarse. ¿Era yo solo un capricho, un escape de su deber? Me usas como distracción, le grité empujándola contra la pared de azulejos pintados con motivos árabes. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras huía a la lluvia, el trueno ahogando mi sollozo. Silvia me persiguió, empapada, gritando: eres mi todo, Gabriela. Renunciaré a todo por ti. Pero la duda se clavó en mí como una espina de aloe vera. ¿Podía una alfa poderosa elegir a una omega rota sobre el deber familiar? La comprensión profunda llegó con la traición. Meses después, durante la feria de Almería, con sus casetas llenas de flamenco y vino manzanilla, vi a Silvia bailando con Elena. No era un baile inocente, sus manos se entrelazaban con una intimidad que me heló la sangre. Elena, una alfa de 30 años con cabello negro azabache y mirada de halcón, era todo lo que yo no: fértil, poderosa, con un linaje inmaculado. Corrí entre la multitud, el olor a jazmín y sudor mezclándose con mi náusea, hasta refugiarme en la Catedral de la Encarnación. Allí, arrodillada ante la Virgen, maldecí mi imperfección: Dios, ¿por qué me hiciste así, si solo sirvo para romper corazones? Silvia me encontró horas después, su rostro pálido como la luna de agosto. Era una farsa, Gabriela. Mi familia me obliga a fingir, pero mi corazón es tuyo. Me mostró cartas, pruebas de su resistencia, pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda germinó en odio hacia mí misma. Quizás las habladurías tenían razón, yo era indeseable. Nuestra relación se convirtió en un baile de sombras, momentos de pasión robada en los viñedos de Mojácar, donde nos besábamos bajo racimos de moscatel, y luego silencios cargados en las plazas donde la gente murmuraba. Silvia luchaba, desafió a su padre en una cena familiar, rompiendo copas de cristal de La Rioja contra el suelo de mármol. No me casaré con Elena. Mi omega es Gabriela, y punto. El escándalo estalló en los periódicos locales: la alfa Vargas traiciona su sangre por una omega defectuosa. Mi familia me repudió formalmente enviando una carta sellada con cera roja: vuelve o muere en el exilio de tu vergüenza. Yo, dividida, tomé la decisión más difícil: huir a las cuevas de los contrabandistas en el Cabo de Gata, sola, para no arrastrar a Silvia a mi abismo. Pero ella me persiguió con locura, como una loba herida. Llegó al amanecer con el mar lamiendo las rocas como un susurro de perdón. No te dejaré ir, jadeó cayendo de rodillas en la arena. Allí, en ese rincón olvidado de Almería, le confesé mi secreto más oscuro: no solo era estéril, años atrás, en el convento, había intentado automedicarme con hierbas gitanas para arreglarme, y el veneno había dañado mi salud para siempre. Soy un peligro para ti, Silvia. Tu linaje necesita herederos, yo solo traigo muerte. Lágrimas surcaban su rostro, pero en lugar de huir, me abrazó con fuerza. Tu imperfección es mi fuerza. Juntas cambiaremos esto. El clímax irrumpió como una ola traicionera. Elena, no dispuesta a perder, orquestó una emboscada durante la romería de la Virgen del Mar. En la procesión por la playa, con miles de velas flotando en el agua como estrellas caídas, Elena me confrontó: Silvia te usa, omega.
Yo la amo de verdad, tú eres solo un juguete roto. Sus palabras, venenosas como el acónito, avivaron la multitud. Una omega rival, celosa, gritó estéril. Maldita seas. El pánico se extendió, me rodearon, insultos lloviendo como granizo. Silvia surgió de la nada, apartándome con su cuerpo como escudo. Basta. Gabriela es mía, y quien la toque me toca a mí. La pelea fue verbal al principio, pero Elena, en un arrebato, reveló el secreto final. Silvia había firmado el contrato matrimonial en secreto, para ganar tiempo y derrocar a su familia desde dentro. Me traicionaste, grité, el corazón hecho trizas. La multitud rugió, yo corrí hacia el mar, las olas lamiendo mis tobillos como un llamado al olvido. En ese caos el alto trago llegó, Silvia, sangrando no de heridas físicas sino de alma, se arrodilló en el agua. Sí, firmé, pero por nosotras. Planeé una demanda legal, inspirada en las reformas de la Unión Europea sobre derechos LGBTQ en España. Renunciaré a todo, fortuna, nombre. Solo te quiero a ti. La verdad me golpeó como una revelación divina, su locura, era estrategia, nacida del amor más puro. Elena, derrotada, se retiró en la noche y la multitud, testigo del drama, murmuró no con odio, sino con un silencio pensativo. Almería, tierra de pasiones flamencas, entendió entonces que el amor verdadero no obedece a etiquetas. Nos reconciliamos en la quietud posterior, en una pequeña casa en las afueras, con vistas a los invernaderos que salpican el paisaje como espejos verdes. Silvia dejó su herencia, convirtiéndose en abogada pro bono para omegas marginadas, luchando por leyes que reconozcan el vínculo como elección, no destino. Yo, liberada de mi vergüenza, empecé a escribir un libro, La Omega Imperfecta, un testimonio que se convirtió en bestseller en las librerías de Madrid y Barcelona. Nuestra vida no fue de cuentos de hadas, hubo noches de dudas, ecos de traiciones pasadas, pero cada amanecer en Almería nos recordaba, el desierto florece con lluvia escasa. Hoy, años después, camino por la playa donde todo empezó, con Silvia a mi lado, su mano en la mía. No hay feromonas perfectas, solo dos almas que eligieron desafiar el viento. En esta tierra de sol y sombra, donde Lorca susurró sobre amores prohibidos, encontramos nuestro propio verso, imperfecto pero eterno. El peso de aquella noche en la romería aún me persigue en sueños, como las sombras alargadas de los minaretes en la Alcazaba al atardecer. Después de la confrontación, Silvia y yo nos refugiamos en una posada humilde en Carboneras, un pueblo pesquero al norte de Almería donde el mar Egeo besa la costa con promesas de olvido. La dueña, una beta viuda con manos callosas de remendar redes, nos miró con ojos que habían visto demasiados secretos. Aquí el amor no se juzga por el olor, sino por el corazón. Aquellas palabras, dichas con el acento ronco del levante almeriense, fueron el bálsamo que necesitaba. Pero el camino hacia la sanación estaba pavimentado con espinas más afiladas que las del desierto de Tabernas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones crudas, como el siroco que arrasa los olivares en verano. Silvia, despojada de su armadura alfa por primera vez, se quebró ante mí. Pensé que el contrato era un mal necesario, Gabriela. Mi padre, un viejo tirano con deudas hasta el cuello por el comercio de fosfatos, me chantajeaba con tu seguridad. Si no firmaba, enviaría matones a buscarte, a corregirte en alguna clínica de Madrid. Sus ojos verdes, usualmente fieros como el cabrito asado en las fiestas patronales, se nublaron con culpa. Yo, sentada en el borde de la cama con sábanas olientes a salitre, sentí una rabia que bullía como el gazpacho en olla de barro. ¿Y yo qué, Silvia? ¿Tu peón en un juego de alfas? Mi imperfección no es un escudo, es una herida abierta. Le lancé el contrato arrugado, que había encontrado escondido en su chaqueta, y salí dando un portazo, el eco resonando como un lamento flamenco. Caminé horas por la playa de los Muertos, irónicamente nombrada, con sus aguas turquesas que esconden corrientes traidoras, dejando que las olas lavaran mi furia. En mi mente reviví los momentos de engaño, las cenas donde Silvia fingía indiferencia ante Elena, sus besos robados conmigo seguidos de llamadas nocturnas que yo fingía no oír. La sociedad andaluza con su catolicismo teñido de machismo alfa, nos condenaba doblemente, lesbianas en un mundo de vínculos tradicionales y peor, una omega defectuosa robando el corazón de la más codiciada. Recordé las cartas anónimas que llegaban al convento, vete estéril, o te quemaremos como a las brujas en la Inquisición. ¿Era Silvia parte de esa oscuridad, o mi salvadora disfrazada?
Regresé al atardecer exhausta, solo para encontrar a Silvia arrodillada en la arena frente a la posada, con una guitarra española en las manos, herencia de su abuela, una cantaora gitana de las cuevas de Sacromonte. Tocaba un bulería lenta, las cuerdas vibrando con dolor, por soleares que no se pueden bailar. Por amores que queman el alma. Su voz, ronca y quebrada, me detuvo en seco. Esto es por ti, Gabriela. Renuncié hoy. Llamé a mi padre y le dije, que se vaya al diablo tu imperio, mi imperio eres tú. Lágrimas surcaban su rostro y en ese momento vi la profundidad de su sacrificio. No era locura, sino devoción andaluza, esa pasión que hace que los toros embistan y los amantes se suiciden en balcones de Granada. Nos reconciliamos con un abrazo salado, pero la confianza era un cristal fisurado. Volvimos a Almería en autobús, ocultas bajo pañuelos como las mujeres en las procesiones de penitentes. La ciudad nos recibió con chismes renovados, la Vargas ha perdido la cabeza por la monja rota. Mi familia, intransigente, cortó todo lazo. Carmen me envió una última misiva, eres una deshonra. Reza por tu alma perdida. El aislamiento nos unió más, pero también avivó miedos profundos. En las noches Silvia se despertaba sudando, atormentada por visiones de Elena vengativa. Ella no se rendirá, murmuraba. Yo por mi parte luchaba con mi cuerpo traidor, un celo débil llegó una luna, tan tenue que solo me dejó debilidad y dudas. ¿Y si nunca puedo darte lo que mereces?, le pregunté una madrugada, mientras el minarete de la mezquita mayor de Almería se recortaba contra el alba. El segundo conflicto estalló en la vendimia de los viñedos del Aujar de Andarax, un ritual otoñal donde el aire huele a mosto y promesas. Silvia, ahora libre pero empobrecida, trabajaba como jornalera para sustentarnos, sus manos alfa, acostumbradas a firmar contratos millonarios, manchadas de jugo de uva. Yo la ayudaba, recogiendo racimos con la gracia de una danzarina de flamenco, pero el destino intervino cruel. Elena apareció no como enemiga, sino como aliada falsa. Silvia, tu padre está arruinado. Cásate conmigo y salva a tu amante, yo la protegeré. Era una trampa envuelta en seda. A cambio de nuestro silencio, Elena nos ofrecería una vida discreta en su finca granadina. Silvia dudó un segundo eterno y yo lo vi en sus ojos, el fantasma del deber familiar resurgiendo como un maleficio. No, grité, dejando caer la cesta de uvas que se esparcieron como sangre púrpura en la tierra fértil. ¿Otra traición, Silvia? ¿Cuántas veces me sacrificarás? Corrí entre las viñas, espinas rasgando mi falda como dedos acusadores, hasta un olivo centenario donde me derrumbé. El sol se ponía, tiñendo las montañas de la contraviesa de rojo vengativo, y lloré por la niña que fui, la Omega que soñaba con un vínculo puro, no con sombras de contratos. Silvia me alcanzó jadeante. Nunca te sacrificaría. Elena miente, su oferta es veneno. Pero temo por ti, Gabriela. Sin mi nombre, ¿quién te protegerá de los puristas que queman libros y amores como el de las hermanas de Lorca? Su confesión abrió la herida más profunda. No era solo amor, era miedo mutuo, el terror de dos mujeres en una España donde el progreso LGBTQ choca con tradiciones arcaicas. Aquella noche bajo las estrellas de la Alpujarra, donde los moriscos escondieron sus secretos hace siglos, tomamos una decisión difícil, confrontar a Elena en su terreno. Viajamos a Granada en tren nocturno, el traqueteo como el pulso de nuestro coraje. En la Alhambra, bajo arcos nazaríes que susurran de amores imposibles, Silvia desafió a Elena en un encuentro privado. Yo esperé en los jardines del Generalife, el agua de las acequias calmando mi ansiedad, pero oí fragmentos, tu obsesión por Gabriela es patológica, Silvia. Ella te arruinará. La discusión escaló, platos de cerámica se rompieron como ilusiones. Cuando Silvia salió con un corte superficial en la mejilla de un jarrón lanzado, me juró, se acabó. Demandaré a mi familia por coacción, tú serás mi testigo. Pero el alto trago de esta fase llegó con una revelación personal. En una clínica de Granada, un médico, un beta progresista con libros de Simone de Beauvoir en su escritorio, me diagnosticó no solo esterilidad, sino un desequilibrio curable con terapias modernas importadas de clínicas holandesas. No eres imperfecta, Gabriela, eres única. Tu cuerpo responde al amor, no a las normas. Se lo conté a Silvia en el tren de vuelta, y su alegría fue como la lluvia en el desierto, pura, transformadora. Verás, cambiaremos el mundo juntas, exclamó besándome la frente.
Sin embargo, la alegría trajo nueva tensión, y si mi cura me hacía digna, pero cambiaba lo que nos unía. La duda psicológica se profundizó, soñaba con ser rechazada por perfección tardía. De regreso en Almería fundamos un grupo secreto, Omegas Libres, reuniones en una taberna del barrio de La Chanca, donde gitanas y feministas compartían testimonios. Silvia lideraba con fuego alfa, yo con palabras que sanaban. Pero Elena no cejaba, envió esbirros a sabotearnos, rompiendo ventanas con piedras envueltas en notas, indeseables. El miedo nos unió pero también nos desgastó, discusiones nocturnas sobre huir a Barcelona, donde el orgullo es himno, versus quedarnos y luchar por nuestra Almería, tierra de mártires del amor. En una de esas noches, acurrucadas bajo una manta tejida a mano, Silvia me susurró, tu persecución no es locura, Gabriela, es mi redención. Y en ese instante el lazo se fortaleció como el vino que madura en bodegas andaluzas. El clímax final se cernió sobre nosotras como la sombra de la sierra de Gádor en un eclipse, inesperado y devorador. Habían pasado 6 meses desde la confrontación en Granada, y Almería parecía, por un tiempo, un refugio bendecido. Nuestro grupo Omegas Libres crecía en las sombras de los mercadillos de la Plaza de las Flores, donde mujeres susurraban historias de vínculos rotos bajo el toldo de puestos de dátiles y almendras. Silvia, con su carisma alfa templado por el exilio, organizaba talleres sobre derechos, en esta España de 2025, donde el matrimonio igualitario es ley desde 2005 porque las omegas seguimos encadenadas a mitos biológicos. Yo contribuía con ensayos publicados en blogs underground inspirados en el fanzine feminista de los 80, La teta desnuda. Nuestra vida era un tapiz humano, desayunos de pan con tomate y aceite de oliva virgen, paseos por el parque de las familias donde niños jugaban sin saber de nuestras batallas, y noches de lectura de poemas de Gloria Fuertes, cuya voz lesbiana resonaba en nuestras almas. Pero el secreto más oscuro de Silvia emergió como un geyser en las minas de sal de las salinas de Cabo de Gata. Una mañana de niebla marina, mientras revisaba papeles para nuestra demanda colectiva contra las clínicas que corrigen omegas, encontré una carta amarillenta en su cajón, fechada en 2015 de su madre fallecida. Hija mía, si lees esto, sabe que tu nacimiento no fue como dicen. Eres alfa por adopción, tu sangre es omega, diluida como la de Gabriela. Ocúltalo, o el mundo te devorará. El mundo se detuvo. Silvia, la poderosa, una impostora. Corrí a la playa, el corazón latiendo como tambores de Semana Santa, y la confronté bajo el faro de Mesa Roldán. ¿Todo era mentira? Tu fuerza, tu persecución. ¿Un teatro para encubrir tu propia imperfección? Ella palideció, el viento revolviendo su cabello rubio como un sudario. No es teatro, Gabriela. Mi madre me lo confesó en su lecho de muerte, me criaron como alfa para salvar el linaje Vargas, inyectándome hormonas desde niña. Pero te amé desde el primer día, no por máscaras, sino porque en ti vi mi reflejo, 2 almas rotas buscando luz. La rabia me cegó, pujé sus hombros gritando me usaste para sentirte alfa de verdad. Tu locura es culpa, no amor. Huí de nuevo esta vez hacia las ruinas de la villa de los verdugos en el desierto, donde el sol calcina los huesos de antiguos castigos. Allí sola entre columnas caídas el pánico me invadió, si Silvia era omega disfrazada, nuestro lazo era doble herejía, un escándalo que arrasaría con todo. Lloré por las mentiras acumuladas, por la sociedad que nos obligaba a escondernos como judías en la Alhambra medieval. Silvia me encontró al crepúsculo, exhausta de buscarme en jeep por caminos polvorientos. No huyas de mí, por favor. Esta revelación me aterra tanto como a ti. Se arrodilló mostrando cicatrices en sus brazos, marcas de inyecciones forzadas en la adolescencia. Fui prisionera de mi propia familia, Gabriela. Te perseguí porque en ti encontré libertad, una omega que no necesita feromonas para brillar. Sus palabras, crudas como un cantejondo, rompieron mi armadura. La abracé y en ese abrazo el entendimiento profundo floreció, nuestras imperfecciones no eran cadenas sino alas. Juntas, revelémoslo, propuse. Cambiemos las normas, no las escondamos. El alto trago inesperado llegó esa misma noche cuando Elena, aliada con el padre de Silvia, irrumpió en nuestra casa con una orden judicial falsa, por difamación y escándalo moral, las detengo. Era una trampa para silenciar nuestro grupo financiada por puristas conservadores que veían en nosotras una amenaza al orden natural. La redada fue caótica,
vecinos curiosos asomados a balcones de rejas forjadas, el aullido de sirenas contra el rumor del mar. Silvia luchó como una leona, gritando: «Esto es España, no la Edad Media. ¡Largaos!». Yo, paralizada por el terror, recordé mi automedicación pasada, el veneno que casi me mata. Pero en el forcejeo un vecino, un beta gitano con corazón de oro, filmó todo con su teléfono, subiéndolo a redes, Omegas Libres Almería. El vídeo se viralizó desde las costas de Málaga hasta las plazas de Bilbao, avivando un movimiento nacional. La detención duró horas en la comisaría de la Avenida del Mediterráneo, donde agentes betas nos interrogaron con miradas de lástima. «Señoras, esto es por su bien», dijo uno, pero Silvia replicó: «Nuestro bien es la verdad». Al amanecer, liberadas por la presión mediática, periodistas del País y activistas LGBTQ acampados afuera, salimos como heroínas. Elena, expuesta, huyó a Sevilla, y el padre de Silvia sufrió un infarto de vergüenza, cediendo el control familiar. El aftermath fue un renacer. Publicamos la carta de la madre de Silvia en un manifiesto, Imperfecciones compartidas, que inspiró reformas, clínicas obligadas a transparencia, leyes contra la corrección hormonal forzada. Nuestro amor, ahora público, se convirtió en símbolo, besos en la plaza de toros durante el orgullo almeriense, con banderas arcoíris ondeando como flamencos. Yo completé mi terapia, no para curarme sino para sanar, mi celo se estabilizó, pero ya no definía mi valor. Años después, en nuestra boda civil en el Ayuntamiento de Almería, con vistas al puerto donde barcos fenicios una vez atracaron, pronunciamos votos inspirados en Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Silvia, con un vestido blanco bordado con motivos nazaríes, me miró con ojos que ya no ocultaban sombras. «Te perseguí con locura porque eras mi camino, Gabriela». La multitud aplaudió, omegas, alfas, betas, unidos en un tapiz humano. Hoy, en las cuevas de Sorbas donde nos besamos por primera vez, con hija adoptiva, una niña beta rescatada de un orfanato en Córdoba, correteando entre estalactitas, sé que el final no es as happy ever after, sino humanamente real. Hay discusiones por tonterías, quién lava los platos de pisto almeriense, dudas que asaltan en noches de insomnio. Pero en esta tierra de pasión y dolor, donde el sol besa el mar en horizontes infinitos, nuestro amor es testamento, la omega imperfecta y la alfa impostora, inseparables, han forjado un legado de empatía y coraje. En Almería, dijimos adiós a las mentiras, dijimos hola a la verdad compartida.